Cristina y Beatriz por su aporte y seguiremos conversando. Y ahora le vamos a dar la palabra a una ponencia o una presentación que comparten María Dolores Linares y Estela Cornelis. Ambas son investigadoras y profesoras acá en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de La Pampa. Su trabajo se llama Políticas Públicas en la Emergencia, más allá de la ATP e IFE, los estados provinciales y municipales, el caso de La Pampa. Espera, estoy compartiendo la pantalla. Ahí. Pero acá hay dos. Ahí está. Ahí está. Bien. Y pongo... ¿Cómo pongo para la caja? Ahí está. Ese es. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar ahí. En efecto, vamos a dar comienzo, Estela Cornelis y yo, María Dolores Linares, a la segunda ponencia que le pusimos como título Llegar y dar respuestas, implementación de las políticas públicas en tiempos de pandemia para La Pampa 2020. En este momento, no sé si se pueden minimizar esto, sí. En este trabajo en particular, ahora vamos a contarles un poco de la metodología que se utilizó, que todas las personas que participaron en los proyectos PISAC deben estar al tanto. En este momento nuestro objetivo en sí es indagar sobre las capacidades estatales, pero en realidad dentro de las estatales vamos a circunscribirnos a las capacidades políticas, después vamos a ver un poco la diferencia, que tuvieron las instancias de gestión estatal, subnacional, en este caso para La Pampa, para recepcionar todas las medidas de aislamiento social obligatorio, luego priorizar sobre los sectores y las demandas, para después establecer las respuestas o las primeras respuestas a través de acciones y de políticas de asistencia a diferentes sectores, ¿sí? Y el caso de estudio es el Estado provincial y el conglomerado Santa Rosa Toay, que está compuesto por 2 municipios. Específicamente para eso necesitábamos, nuestro objetivo fue identificar y categorizar todas las acciones de políticas públicas de asistencia surgidas en este periodo del 2020 para indagar y analizar sobre la reacción de los elencos gobernantes. Esto fue con una metodología diferente, más cualitativa, y poder exponer finalmente los criterios de urgencia y a qué se pensó, digamos, el objetivo de los elencos gobernantes al momento de plantear las respuestas de políticas públicas. Las preguntas, bueno, hay que tener en cuenta, como ya dijimos, a partir del decreto 297 que dispone el aislamiento, tenemos la respuesta a nivel nacional, el IFE y el ATP, y acá en La Pampa se estaba dando, creo que, no sé si ya lo mencionamos, se estaba dando que los elencos gobernantes habían asumido hacía poco menos de 3 meses, en el 2017, el 19, y habiendo cambiado los equipos, o sea, los elencos de gobierno, si bien tanto en la municipalidad de Toay como a nivel provincial no había cambiado el partido, ni siquiera había cambiado la línea dentro del partido, porque se mantuvo con una continuidad en el Partido Justicialista, sí había cambiado a nivel del municipio de Santa Rosa, que hemos pasado del radicalismo, digamos, al PJ, y al Partido Justicialista, pero de una línea contraria, si se quiere, a la línea del gobierno nacional. Entonces, frente a este contexto macro, nuestras preguntas fueron justamente cuál fue la reacción o la recepción de estas medidas por parte de estos elencos gobernantes, a qué sectores de población se priorizó, con qué acciones, o sea, a partir de qué acciones y políticas públicas, y cuáles fueron los desafíos que encontraron para ello, ¿sí? ¿Desde qué perspectiva comenzamos a hacer justamente este relevo de políticas públicas?
En el primer momento definiendo las políticas públicas a partir de ya un trabajo clásico de Oscar O'Donnell, como todas las acciones u omisiones destinados a afectar una cuestión socialmente problematizada. Después tuvimos que, y eso está en el escrito, pero ya ahora lo voy a nombrar simplemente, diferenciar entre la política social y la política asistencial, sobre todo para ver cuáles eran las áreas de los estados subnacionales donde íbamos a poner el foco. Y después, para analizar qué es o cómo podemos leer una política pública, nos ayudó el concepto de instrumentos de políticas públicas de Isuani. ¿Y qué pasa con el tema de las capacidades estatales? ¿Qué nos interesa de allí? Porque hay en la literatura amplios debates sobre los componentes de la capacidad estatal, pero también sobre de qué hablamos cuando hablamos de autonomía del Estado para tomar sus propias decisiones en función de políticas públicas. Bueno, hablamos de una capacidad política, en realidad, o capacidad de gobierno, que es diferente o que se quiere pensar de manera diferente que la capacidad estatal, que se puede ver también como sus aspectos administrativos, por ejemplo, o sus aspectos de recursos. Finalmente, bueno, nuestra idea entonces era buscar también las maneras de dejar de pensar al Estado como un ente homogéneo, de poder centralizado, que con una política pública baja y llega a toda la población de la misma manera, sino empezar a ver las ventanillas o empezar a ver quién es el que toma la decisión en cada caso concreto o en cada área y cómo se toman esas decisiones. Bueno, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a contarle un poco la estrategia metodológica y el relevamiento que llevamos a cabo. Nosotros optamos por una estrategia metodológica mixta que combinó el relevo de corte cuantitativo con técnicas cualitativas. Hicimos entrevistas en este sentido a funcionarios, a mediadores de diversos organismos. Realizamos un relevamiento específicamente de aquellas políticas que estaban orientadas a sostener materialmente a las unidades domésticas y productivas, ¿sí? Pusimos el foco ahí, no miramos otras cuestiones que tenían que ver con políticas sanitarias y demás, ¿sí? Pusimos el foco en esas políticas específicamente. Organizamos, digamos, un equipo de trabajo con el objetivo, Andrea ya les mencionó quienes integramos este nodo, que es un nodo muy pequeño, y tuvimos una tarea bastante ardua para realizar este relevamiento. Diferenciamos, digamos, nos dividimos tareas, pero miramos distintos tipos de documentos, como boletines oficiales, páginas web, cuentas de redes sociales. Hicimos un relevamiento de la prensa, pero después finalmente nos terminamos dando cuenta que la prensa levantaba tal cual la información que salía de de los órganos oficiales. Bueno, hicimos un relevamiento bastante exhausto, priorizamos algunas áreas específicamente dentro del Estado provincial, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Dirección General de Rentas, información sobre el Banco Pampa, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo. Bueno, esto a nivel provincial, y después a nivel de la Municipalidad de Santa Rosa también pusimos el foco en la Secretaría de Desarrollo Social, la de Desarrollo Económico, y en el caso de la Municipalidad de Detuay, la de Desarrollo Social y Humano. A partir de todo ese relevamiento, nosotros fuimos cargando toda esa información en una matriz de datos. Esa matriz de datos fue, digamos, elaborada por Nadia Tutzneider y Vilma Paura. Nosotros tuvimos capacitaciones, porque, bueno, piensen que son varios nodos y uno de los objetivos, el objetivo número 5 del PISAC, era hacer una lectura en clave comparativa, un análisis en clave comparativo. Entonces teníamos que unificar criterios al momento de hacer el relevamiento de toda esa información. Y para ello, bueno, realizamos distintas capacitaciones, se armó una matriz que la elaboraron Nadia y Vilma,
la enviaron a los distintos nodos, le hicimos observaciones, sugerencias, bueno, y a partir de allí se elaboró un manual en donde se daban indicaciones para cargar esa matriz y una matriz, digamos, enorme, en donde íbamos relevando, haciendo relevamiento política por política. A partir de ese relevamiento que nosotros realizamos, la matriz de datos de La Pampa, la matriz general, cuenta con 84 entradas. Al principio habíamos cargado muchas más, después nos fuimos depurando, pero efectivamente nosotros tenemos 84 entradas que corresponden a políticas públicas, y nos parece interesante ese número porque si lo comparamos con otras, como Comodoro Rivadavia, por ejemplo, 24, Córdoba 89, Mendoza 69, Chaco 39, Gran Santa Fe 36, Tucumán 58, y Gran Buenos Aires y Cava 148. Entonces nos parece muy relevante, digamos, siendo que es una provincia chica también, como recién se decía, ese número de entradas respecto de políticas públicas. De esas entradas, 43 corresponden a políticas emanadas por la Municipalidad de Santa Rosa, 4 a la Municipalidad de Tuay y 37 son de la provincia de La Pampa. No importa. Entonces, y además nosotros nos tomamos el atrevimiento porque nos parecía, digamos, que era súper relevante y que era una particularidad propia de La Pampa, hacer una matriz secundaria con las políticas implementadas por el Banco Pampa, ¿sí? Que es una empresa económica mixta, estrechamente vinculada al Estado provincial, y que además, digamos, se implementaron en conjunto con el Estado provincial una serie de políticas que nos parecían muy relevantes, y en abril ya, y eso, digamos, mostraba también una particularidad respecto al contexto nacional. Después, en otras jurisdicciones se sumaron otras políticas. Bueno, como los créditos a tasa cero, por ejemplo. No me voy a extender, pero después, si quieren, les contamos cuáles son otras de las políticas. Seguramente Andrea también lo va a recuperar. Bueno, con respecto a las políticas, ahí nosotros presentamos una serie de gráficos. En el trabajo, nosotros hicimos un análisis más cuantitativo de esas políticas, mirándolo ahora para venir a hacer la exposición con Dolores, decir, bueno, necesitamos hacer también una descripción un poco más cualitativa de esas políticas, pero, bueno, como ya les dijimos, la Municipalidad de Santa Rosa, digamos, tiene 43 entradas políticas públicas, 4 son de Tuay y 37 corresponden al gobierno de la provincia de La Pampa. Las reparticiones involucradas, digamos, en la formulación de estas políticas fueron más o menos similares en los 3 casos. Las agencias que nosotros identificamos son la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, Hacienda, en el caso de Tuay, el Consejo Deliberante, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y en el caso de la jurisdicción provincial, bueno, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Trabajo, Promoción y Empleo, Ministerio de la Producción, Dirección General de Renta, bueno, entre otras. Si nosotros cruzamos en el segundo gráfico la información obtenida a partir de, digamos, de la información obtenida del relevamiento de estas políticas trimestralmente con la curva de evolución de los contagios, nosotros vemos que el Estado, tanto provincial como las jurisdicciones municipales, actuaron rápidamente, ¿sí? Atléticamente, va a decir uno de los autores que nosotros leemos, y se adelantaron, digamos, en este caso, al aumento de los casos de contagio que van a ser, que van a aparecer en el último trimestre, digamos, va a haber un aumento exponencial de los casos de contagio. Bueno, entonces hubo un adelanto respecto de esas políticas. La otra diapositiva, bueno, dentro del amplio espectro, digamos, de medidas, se priorizó, digamos, en los estados subnacionales el apoyo a unidades productivas y a familias, mediante prórrogas, moratorias, regulaciones de deuda. A eso se sumaron medidas de compensación salarial, bonos suplementarios al personal de salud, de seguridad, créditos de unidades productivas. Bueno, básicamente, digamos, los destinatarios de esas políticas de asistencia, se priorizaron destinatarios de políticas de asistencia previas. O sea, ya había un registro de ciertos destinatarios de esas políticas y se priorizaron, pero
a nivel municipal se ahondó la ayuda a sectores vulnerables y a unidades productivas de la economía social. En el caso del gobierno de La Pampa, formuló, digamos, una similar cantidad de políticas dirigidas a prórrogas, moratorias, regulaciones de deudas impositivas, créditos, también a la provisión directa de ingresos. Cada uno representó un 13%. Bueno, nosotros ahí tenemos detallado, digamos. Pero aclaremos, son cantidad de medidas, no importes. Sí, cantidad de medidas, exactamente, cantidad de medidas. Sí. Bueno, hicimos alguna descripción, pero aunque mínima, de cómo se recuperaron algunas políticas que ya estaban en funcionamiento desde hacía mucho tiempo, desde los años 90, los préstamos Rucalue, Nehuentún, por ejemplo, y que se van a reforzar en el contexto de la pandemia. Bueno, la provisión de alimentos también, y fuimos recuperando todos esos porcentajes. Pasamos a la siguiente, y respecto del tipo de políticas, bueno, tomando las 3 jurisdicciones analizadas, en La Pampa las políticas destinadas al sostén de unidades productivas representaron un 38% del total de las políticas emanadas, que consistieron en asistencia de emprendimientos de economía popular, compensaciones salariales y bonos, créditos de unidades productivas, emprendedores, servicios de apoyo a unidades productivas, subsidios. Aquellas políticas cuyo objetivo fue el sostén, de hogares, representó un 31%. Bueno, si quieren después nos playamos, igual quedan, digamos, los datos. Sí, acá lo interesante es que algo que sí destacamos en este nodo en particular es que había la categoría otros en políticas públicas, sumaban muchísimas iniciativas y acciones que tendían a fortalecer las capacidades estatales, y esta vez no las capacidades de gobierno o política, sino fortalecer el Estado en cuanto a recursos, en cuanto a infraestructura, a recursos humanos, a capacitación de recursos humanos, a materiales, dotar de vestimentas adecuadas y materiales descartables, y eso nos pareció importante destacarlo en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después, al momento de hacer de las entrevistas a los tomadores de decisiones en cuanto a cómo recepcionaron el aislamiento y bueno, ¿qué es lo primero que tuvieron que hacer? Justamente lo primero que tuvieron que hacer es ver qué herramientas tenían para, como Estado, justamente dar respuestas, hacer un conteo, un relevo de sus herramientas, de sus recursos, de los recursos humanos, los recursos tecnológicos y los financieros, lógicamente, y después ver con esas herramientas qué tipo de herramientas le faltaban. Y en general lo que le faltaba era un saber accionar de manera virtual, le faltaban todos los dispositivos que tenían que ver con la remotización del trabajo. En ese marco se aprueba la ley del teletrabajo, que era una ley que también venía, pues hay una variable que estamos viendo como esto de crisis de oportunidad, qué leyes o qué ordenanzas a nivel municipal salieron justamente como una oportunidad en el marco de la pandemia, apurando los plazos. El caso de la ley de teletrabajo fue uno, y en la Municipalidad de Santa Rosa el caso de la venta ambulante, por ejemplo, que se pudo aprobar después de varios años de discusiones. Entonces vemos que tuvieron que renovar bases de datos, que tuvieron que cruzar información, provincias, municipios, y además los municipios a su vez con comedores comunitarios. ¿Para qué? Para no solapar políticas y no acceder justamente a los mismos beneficiarios desde distintas políticas. Otra cosa que sí apareció en esta recepción son los nuevos sujetos de asistencia, nuevas demandas. A las demandas tradicionales y a los registros tradicionales se suman nuevos que tienen que ver justamente con la economía informal, ¿sí? Y con la informal también, porque comerciantes, el sector entretenimiento, el sector turismo, gastronómico, aparecen como demandantes. Sí, como nuevos demandantes. Y que ellos, los que toman decisiones, relatan la angustia, ¿sí?, de recibir estas nuevas demandas y no poder pensar rápidamente las respuestas. Sobre cómo se definen
las prioridades, bueno, tuvieron que ver siempre, primero con el área en el que estaban cada tomador de decisiones, en qué área estaba. Segundo, con los recursos con los que contaba. Acá vemos una gran diferencia entre lo que pudo lograr la municipalidad y lo que pudo lograr el gobierno provincial, es decir, en el sentido de los fondos que recibían para eso. Y después se ve en estos dos últimos extractos de entrevista, se ve una clara diferencia cuando la prioridad coincide con la prioridad que baja desde Nación, como eso algo indiscutido, otorgar alimento, y cuando hay prioridades como atender, por ejemplo, al sector gastronómico, que es en el último extracto, atender a sectores que no podían ser atendidos porque justamente los decretos que bajaban nuevamente de Nación impedían llevar a cabo ciertas modificaciones. Una cuestión importante también, que me pareció importante, tiene que ver con el tema de las escalas y la cuestión de la territorialidad. Voy a ser rápida. Porque, bueno, algunos funcionarios que entrevistamos decían, bueno, nosotros andamos en el territorio, conocemos cuáles son las necesidades, entonces esa cercanía llevó, digamos, también, en algunos casos, a dar respuestas, ¿sí? Y a conocer las problemáticas. Sí, sobre las respuestas, brevemente, para terminar, tenemos que ahí sí es donde en los relatos de los tomadores de decisión se nota fuertemente la decisión política. Esto fue una decisión de gobierno, esto es una decisión del gobernador, estos fueron nuestros recursos, esta es nuestra agenda, nuestros contactos. Ahí en el momento de formular las políticas se nota, por lo menos discursivamente, con qué recursos contaban, pero justamente esos recursos de contactos financieros y humanos en general pudieron habilitar estas políticas. Entonces, finalmente, bueno, pues sí, en efecto, hay una última parte del trabajo en donde intentamos dar cuenta de los estilos también de estas personas entrevistadas, un estilo de cercanía, un estilo que, retomando los trabajos de Luisina Perelmuter, nos hablan de militar el Estado, ¿no? El funcionario militante que baja al territorio, que tiene una cercanía, y aun cuando no se, o sea, hay uno que sí se decía a sí mismo militante, pero aun cuando no se presentaban como militantes, sí daban cuenta de estas características. Sí, ya, entonces, estas son las pistas de análisis que estamos trabajando a partir de estas políticas, muy con la lógica de las políticas asistenciales, y hemos dejado otras políticas como la del banco de lado, pero bueno, es el primer borrador. Exactamente, estamos abiertas a sugerencias, a comentarios. Exacto. Preliminar el trabajo, muy preliminar. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias. 22 minutos, pero estuvimos bien. No sé si está Luisina, ¿querés dejar Luisina Perelmuter? Creo que estás, porque, bueno, Loli, o Dolores, perdón si le digo Loli en confianza, María Dolores, Loli o Estela, te pidieron si podías hacer generosamente en estos tiempos tan complejos una lectura y darles algunas pistas, y luego sí abrimos, así que si quieren ir dejando preguntas o comentarios y abrimos después la lista. Pero, Luisina, muchas gracias por sumarte y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Andrea, Dolores, Estela, gracias por la invitación, un placer compartir el workshop y los resultados de esta investigación, ¿no?, que nos capturó gran parte del tiempo y de las reflexiones y pensamientos de todo el año pasado, así que un placer la lectura. Bueno, yo muy brevemente, ¿no?, porque por ahí son cosas que además comenzamos a discutir y seguramente van a ir asentando, ¿no?, resultados y contribuciones también en la comparación de los casos que compusieron el conjunto de nodos del PISAC. El trabajo, más allá del escrito, ¿no?, me pareció súper prolijo, súper claro, interesantes los testimonios, me gustó, me entretuvo leerlos. Yo voy a hacer algunos comentarios que por ahí tienen que ver con
de qué manera no podemos leer en relación a lo que ya sabemos sobre el funcionamiento del Estado, más allá de la pandemia, de este contexto particular, y qué nos puede aportar el estudio pormenorizado de estas políticas en esta coyuntura a ese conocimiento más general, ¿no?, sobre las capacidades del Estado, que es como el término conceptual, ¿no?, que ustedes privilegiaron en el análisis de estas políticas. Perdón, estoy un poco engripada, pero ahí voy. El primer, entonces, comentario tiene que ver con pensar o interrogar estos datos, ¿no?, en términos de las continuidades y las rupturas, no sé si las rupturas, ¿no?, las especificidades que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Y creo que el trabajo tiene algunos elementos que pueden agruparse dentro de continuidades, ¿no?, que tienen que ver con rasgos institucionales subyacentes, hábitos de trabajo, ¿no?, que ese contexto de un problema apremiante, ¿no?, al que había que dar respuesta, visibiliza o actualiza, ¿no? Uno puede decir, bueno, en la retórica del valor de la voluntad política es una retórica que uno encuentra que encuentra en otros contextos, ¿no? En otros contextos, la idea de piloto de tormenta, me acuerdo, ¿no?, en los 90, es decir, uno puede encontrar ese tipo de alusiones, ¿no?, en funcionarios municipales, en funcionarios nacionales, ¿no?, de la relevancia de la voluntad política y de cierta destreza, ¿no?, en la capacidad de gobernar la voluntad de las instituciones, ¿no?, y la intervención de las instituciones y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, eso, claro, digo, como las alusiones a la cuestión del compromiso, a el valor del saber, de los saberes de proximidad, ¿no?, que tienen que ver con el conocimiento del territorio, y cómo eso se anuda, ¿no?, como bien dijeron, a una idea de compromiso con una causa, ¿no?, con el bienestar de esa población a la que se va a ayudar, y el valor que eso tiene sobre otro tipo de saberes que podrían estar presentes en otro tipo de actores estatales, como por ejemplo el saber experto, ¿no? Entonces, el saber experto o el saber sistémico, ¿no?, el conocimiento que viene de la información estadística, por ejemplo, ¿no?, o la información agregada, ¿no?, y que permite tomar decisiones quirúrgicas que van, digamos, más allá de mi experiencia concreta en el día a día, ¿no?, del contacto con las poblaciones. Entonces, esa relevancia que tiene ese tipo de saber más experiencial también es un hábito o un instrumento, un recurso cultural, narrativo, ¿no?, que es recurrente, más allá del contexto de pandemia, y que el contexto de pandemia visibiliza y pone, digamos, al rojo vivo justamente por una trama, digamos, de una coyuntura de urgencia, ¿no?, y que frente a la cual están llamados, ¿no?, a aparecer, ¿no?, estas apelaciones a la voluntad política, al saber de la experiencia, al conocimiento directo y al sentimiento, ¿no?, de premura que genera la urgencia de la necesidad de las poblaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso uno podría meterlo en el grupo o en la columna de lo que ya sabemos, ¿no?, del Estado, que la pandemia viene y trae y pone al rojo vivo esta coyuntura. Y después hay otras cosas que son nuevas, ¿no?, y que tienen que ver con la especificidad de esta crisis, ¿no?, de esta crisis y que no se compara con ninguna otra, ¿no? Por ejemplo, una cuestión súper interesante para mí tiene que ver con el reajuste del funcionamiento operativo del Estado en contexto de aislamiento, ¿no? Y lo que esa coyuntura, que hay varios testimonios, ¿no?, a los que ustedes apelan, lo que ese contexto implicó en términos de la frontera entre lo público y lo privado, por ejemplo, ¿no? El recurso a
instrumentos de comunicación virtual que no eran institucionales necesariamente, ¿no? Que eran, no sé, cuentas de Twitter personales, páginas de Facebook personales, direcciones de Gmail, ¿no? De una dirección digamos, oficial, una cuestión que con Pilar Arcidiácono detectamos en un estudio como de los primeros meses del ASPO que hicimos, en donde justamente el recurso a esas herramientas de uso masivo y abierto, ¿no? De comunicación virtual, afectó, ¿no? la verosimilitud del Estado oficial, ¿no? Porque uno mandaba una consulta a un WhatsApp, no sabía qué había del otro lado, y el funcionario que respondía tampoco, ¿no? Había cierta traducción de un código de comunicación interpersonal del orden de la intimidad a la comunicación pública, oficial, institucional, que generaba, ¿no? Un ruido en el efecto de oficial, ¿no? Para hablar en los términos de Bourdieu, ¿no? En términos de cómo se construye justamente esa distancia del Estado y el decorado que implica, ¿no? esta cuestión de la oficialidad. Entonces, el uso de las fanpage de Facebook de los funcionarios, ¿no? Para resolver consultas institucionales, es decir, todo eso que ocurrió en los primeros tiempos, porque después se asentaron recursos virtuales ya institucionales, con marcas de institucionalidad y de impersonalidad, ¿no? Podríamos decir. Pero en este momento había cierto borroneo de esa frontera entre lo privado y lo público, que funcionó como un recurso para mantener abiertas las ventanillas del Estado, ¿no? Pero que al mismo tiempo le quitaron a ese Estado la investidura de la oficialidad, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante, ¿no? Y que es una especificidad de esta coyuntura y de ciertas paradojas, ¿no? En términos de las capacidades estatales, porque uno podría decir, bueno, el Estado logró mantener abiertas esas ventanillas, resolver el problema del aislamiento, ¿no? Pero generó este otro problema, ¿no? De cierta falta de control, ¿no? De los controles burocráticos tradicionales, de los sellos, ¿no? El sello y la certificación oficial que desapareció con esos recursos más personalizados, ¿no? de mantenimiento de la comunicación. Y bueno, todo lo que podemos detectar, ¿no? Del funcionamiento normal del Estado, observándolo en este contexto de anormalidad comunicativa y operativa. Bien, y después me hizo acordar el texto, ¿no? Ya pensando más en la unidad de análisis de las políticas públicas del municipio, ¿no? Y de la provincia, a un viejo artículo de Juan Carlos Torre y Pablo Gachunov sobre las políticas de liberalización económica durante el gobierno de Menem, donde ellos distinguían, ¿no? Usaban como una matriz de análisis que distinguía políticas públicas diseñadas en contextos de problemas apremiantes y políticas públicas diseñadas en contextos de problemas escogidos, ¿no? Y había una correlación entre, bueno, cuando las políticas públicas se diseñaban de cara a problemas apremiantes, tenían menor calidad, ¿no? No sabemos bien qué quiere decir calidad, pero bueno, supongamos que lo definimos, menor calidad que las que se diseñaban de cara a problemas escogidos. Por una razón obvia, ¿no? Que es que, bueno, cuando uno escoge los problemas, también al mismo tiempo tiene, digamos, más tiempo para deliberar, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? Que supone la agregación de consensos, supone la integración de puntos de vista distintos, supone la exploración de alternativas, ¿no? Y que entonces esas políticas, bueno, van a tener mejor calidad, mejores resultados, mejor proceso, ¿no? Más democrático, ¿no? Más inclusivo, o como queramos llamarlo.
con eso uno podría decir, bueno, en realidad la celeridad con la que se implementa una política no es indicativa de su calidad, ¿no? De que haya sido mejor, ¿no? Porque, bueno, mientras más rápido uno saca adelante una política, ¿no? Y sin embargo, bueno, este era un contexto como justamente era de problemas apremiantes, ¿no? En donde la rapidez con la cual se implementaba la política se presenta en el espacio público como una virtud, ¿no? De la política y un indicador de la capacidad del Estado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el IFE salió en cuánto tiempo, ¿no? Es decir, como la rapidez con la cual el Estado logra, de alguna manera, implementar la política, se presenta en el espacio público como un factor que habla de su capacidad, ¿no? Pero desde este otro punto de vista también podemos pensar, bueno, ¿qué se podría haber hecho de otro modo, ¿no? Pensar contrafácticamente, ¿no? ¿Qué se podría haber hecho de otro modo si no hubiera habido un contexto de problema apremiante, ¿no? Más allá de las urgencias de la pandemia. Si uno quisiera implementar políticas de apoyo a las unidades familiares y productivas, en coyunturas de crisis, ¿no? ¿Qué se podría hacer de otro modo? Que no se pudo hacer de otro modo porque había problemas apremiantes y urgentes que atender, ¿no es cierto? Eso me parece que es un puntapié para pensar en insumos analíticos, ¿no? Que puedan servir justamente para el futuro, ¿no? De este tipo de políticas. Bien. Bueno, a ver, alguna cosa. No, y por último algo, pero que me parece que tiene que ver con alguna cuestión que quizás hay que recodificar, que es la consideración de las unidades, ¿no? Esta cuestión de las 84 políticas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo leer ese dato? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, en realidad, no necesariamente habla de una intervención en esas áreas, ¿no? De apoyo a las unidades familiares y productivas, ese número de mayor alcance, ¿no? Porque uno puede tener 5 líneas de política. ¿Cómo cuenta? ¿Qué es lo que es una política, no? Es decir, ¿cómo se cuenta? ¿Qué significa que sea más o que sea menos? No es autoevidente, ¿no? Y la idea de que a más políticas, no sé, mayor relevancia, ¿no? De esa área de intervención, puede ser puede dar lugar a malentendidos, ¿no? En donde, bueno, ¿no? Justamente el carácter, no sé, el gobierno, cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, había más de 70 programas sociales, ¿no? En el Ministerio de Desarrollo Social. Eso quiere decir que había una política socioasistencial de mayor alcance que la que había, no sé, en el 2008, ¿no? Donde uno podía contar muchas menos de 70, ¿no? Podía contar 10, ¿no? Es decir, había una diferencia radical, sin embargo, el alcance de esas políticas era muchísimo mayor, la institucionalidad de esas políticas era muchísimo mayor. Entonces, ese número, ¿de qué nos habla? ¿No? Bueno, eso. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Muy rica tu reflexión, ¿eh? Muy. Ahí está. Gracias, ahí publicado. Muchísimas gracias, Luisina, muy ricas tus reflexiones y creo que son útiles para varias de nosotros que estamos trabajando con estos temas. No hay ninguna pregunta en el chat, no sé si acá hay alguna reflexión o comentario. María Silvia, no te molesta que te digamos Vicky, ¿no? ¿La escuchan? No sé si alguien puede. Yo también había pensado lo mismo que Luisina. es importante porque esta cantidad de política lo que puede estar hablando también es de superposición, de falta de acuerdo funcionario, paradójicamente, que arman su propia línea a nivel político, a la implementación de situaciones, incluso de desacuerdos, más que Escucho bien. en ese sentido. Y otra cosa, de ahí, y la otra cuestión que quería preguntarles es cómo
va variando el proceso que ustedes tomaron desde marzo de 2020 aproximadamente, digo, hasta diciembre de 2021, que la estaría en ese periodo marco, si hay variación también en ese momento. Y por último, ¿cuál es la participación de los organismos de gobierno colectivo donde hay distintos partidos políticos? ¿Por qué digo? Porque varias de esas ordenanzas se aprueban en los consejos. Si hubo acuerdo total, si pueden algunas, no en todas, elaborar algún tipo de cuestiones. Lo que en principio yo sé que en marzo hubo un acuerdo muy rápido de distintas fuerzas políticas a nivel nacional para aprobar rápidamente una serie de medidas que se consideraron muy importantes, pero después, a lo largo de la pandemia, la cuestión fue diferente porque ahí obviamente se visualizaron distintos puntos respecto al significado de la cuarentena, al significado del aislamiento, de cómo se vivía o no vivía, y a otros procesos que tienen que ver con lo que ustedes están estudiando, que es algo que nadie se nos va a decir, funcionario, que es el clientelismo. Digo, en un funcionario hablar de la supervisión. Supuestamente, algunos últimos otros trabajos van a volver sobre la realidad de esta política. Gracias, María Silvia. No sé si mejoró ahí con el micrófono, si no, por favor, vayan alertándonos. Yo también tenía las mismas reflexiones y quería comentar que en una entrevista que hicimos María Dolores y yo, apareció esto que decía María Silvia, de la coordinación de los poderes estatales. Me parece que ese es un tema clave, más allá de lo que Lucina decía, que es nuevo, que no, y las escalas, aún en escalas reducidas, como hasta que todo el mundo se conoce, acá en una ciudad muy pequeña, entonces uno puede caminar y se lo encuentra personas en el supermercado, no necesita a veces citas muy formales, pero a nivel municipal hubo quejas de que precisamente incluso muchas reglamentaciones venían de nación o de provincia y después en las municipalidades las que tenían que enfrentar y reglamentar, y sobre todo las cuestiones sanitarias que impactaron mucho en lo económico y en el acceso por lo menos a los comedores. Entonces me parecía que faltaba, o poner una sugerencia sobre esa coordinación o no coordinación, o que se habían encontrado tensiones en esos distintos niveles de estatidad. Esa sería un poquito mi pregunta. Les pido que sean súper breves porque estamos atrasadas y tenemos una ponencia más antes del corte. Gracias. Bien, sí. Antes que nada, agradecer a los comentarios de Luisina, que en tiempo récord tuvo que leer este trabajo preliminar. Muchísimas gracias. De hecho, bueno, muchas de las cosas que venimos discutiendo, que planteaste, las venimos discutiendo. De hecho, teníamos un gran cartel en el trabajo que decía "¿Qué hay de nuevo viejo?", porque, bueno, ver hasta acá, perfecto, pero ¿qué es? O sea, ¿cuál es la especificidad de la pandemia? Me parece que ahí tendríamos que darle profundidad. No sé si, o sea, tal vez sí, pero en las entrevistas realizadas este borroneo de la frontera, justamente del efecto Estado, no fue un dato evidente, no es algo que surgió rápidamente, pero claro que nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de un pensamiento de Estado, justamente haciendo alusión a que estamos haciendo esas entrevistas, pero no podríamos tratar de acceder a las entrevistas de quienes fueran los beneficiarios de alguna de estas políticas para ver desde su lugar cómo recepcionaron también ellos este borroneo, esto de decir, tengo que escribirle en la cuenta legal. Sí, es fundamental la cuestión de la decodificación y la cuestión de poder hacer, como dijo Estela al principio, un apartado donde se describan más en profundidad y más de manera quali las principales políticas, porque de estas 84 sabemos que hay políticas que podemos considerar principales. La tarjeta alimentar pampeana, una política que se lanza antes de la pandemia, como algo que iba a acompañar a aquella población que no lograra la tarjeta alimentar nacional, pero después se transformó en fundamental, porque se duplicó el monto, se amplió muchísimo la nómina.
de quienes fueron beneficiarios. Entonces tendríamos que hacer, Ahí tenemos. limpiar un poco entre sacar de cuáles son esas políticas según sobre todo el presupuesto y según el alcance real. Por ejemplo, los créditos municipales, ¿sí? También, que ¿por qué? No por su alcance hayan alcanzado a 125 personas, no es la cantidad de personas, sino lo que implicó a nivel presupuestario para ese municipio que no contaba con esos recursos. Me parece que es súper importante poder, de alguna manera, también priorizar, ¿sí? O sea, cuáles fueron los más importantes. Lo de la coordinación con los gobiernos estatales es algo que lo venimos pensando desde el principio, porque surgió desde el principio, no sabíamos si tiene que ser el momento de dar cabida, y sobre la participación de otros partidos políticos o de otros grupos. Sí, eso es algo que nosotros veíamos. Mucha de la normativa que se terminaba aprobando, primero salía por decreto, y después la aprobaban en la Cámara de Diputados. Y yo me tomé el trabajo de hacer un relevamiento de los proyectos que presentó la oposición durante todo el 2020 vinculado con este tema, y todos quedaron ahí. No fueron tratados después. Entonces, bueno. Hay que decirlo eso. Sí, eso hay que decirlo también, sí. Pero bueno, sí, es para considerarlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por las preguntas, Cristina por sus aportes, Estela y Loli por sus reflexiones. Como dijimos siempre, estaremos haciendo, son reflexiones preliminares, así que son borradores, y con estos aportes y preguntas la idea es reescribirlos. Y ya que estamos un poquito demorados, vamos a pasar a la tercera presentación y la última de este bloque. ¿Vas a habilitar tu cámara, Betsa? Lo va a tomar, ¿no? Sí. Justamente cuando ahora se escucha, vamos a probar. Dale. ¿La escuchan a Betsa B? Me va a tomar a mí, si no, no pongo mi cámara.